Muy bien, aquí para este tema del mandamiento 2 va a ser muy importante comprender lo que es el término pacto. De ahí va a depender si podemos tener una mejor idea de lo que significan los que ha hecho Dios con el hombre. Y por eso ponemos dos manos, porque simbolizan el estar de acuerdo con alguien. Todos acuérdense que desde el mandamiento número 1 comentamos que fue un trabajo que hizo Rambán, donde él recolectó prácticamente todos los mandamientos que Dios ha dado al hombre, y de acuerdo con esto él los fue numerando uno tras de otro. Entonces él en su planteamiento él saca todos cuantos mandamientos hubo, donde él ve que son ordenanzas de Dios hacia el hombre. Ese es un mandamiento, y así consecutivamente en orden cronológico, o de acuerdo como lo fue encontrando en la Torah, en los libros de Moisés. Entonces los fue enumerando uno por uno y obtuvo que son 613 mandamientos. Entonces él así los estableció, él los puso así. Y entonces ya tocamos el número 1, que fue la procreación del género humano. En este número 2 trata acerca de lo que es la circuncisión, pero lo llamamos pacto porque vamos a entender esto de una mejor forma con el planteamiento de que es un pacto. Entonces, en esa vez que se establece este pacto es en Génesis 17:10, donde al final dice: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces, aquí en un primer momento vemos que esta alianza va a venir de este término hebreo que es berit. Este término berit en el hebreo resulta de un tetragramatón. Entonces ahí tenemos las letras, la Bet, la Yet, la Resh, Yod, Tap. Entonces todas estas en su conjunto significan alianza, un contrato, un pacto o un acuerdo. Entonces en uno de esos textos, por ejemplo, está el de Génesis 9:9, dice: aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Entonces se acordarán que aquí le está hablando a Noé, precisamente cuando ellos han atracado porque baja el agua, y ya decíamos acerca de los montes donde él pudo haberlo hecho. No se especifica exactamente el punto. Y aquí es donde vamos a considerar que es donde se establece este pacto. Son circunstanciales estos pactos, como todos, según el momento, la situación. Entonces aquí en el 6:17 del Génesis dice: decide Dios, dice, destruir toda carne. Sin embargo, Dios en pacto permite sean salvos Noé y su familia. Entonces ahí estamos viendo esta parte del arca. Ya decíamos en la vez anterior que no pudo haber sido un arca cuadrada como esta está ahí. Pero bueno, entonces siguiendo esta parte de esta consideración del arco del pacto que hace Dios, algunos dicen que ¿por qué arco iris? Pues proviene de este término hebreo, que puede significar arco, pero también puede significar iris. Iris tal vez porque lo vemos con los ojos, ¿no? Entonces, disculpen la redundancia. Y dice: y es sellado por medio de un arco iris. Ahí está el arco iris. Siempre se ve bello un fenómeno así, meteorológico. Y dice en el Génesis 31:44, estamos planteando ahora un segundo ejemplo. El anterior es un pacto. Es un pacto que se sella con un arco que se ve en el cielo cuando llueve y hay sol. Entonces aquí el segundo ejemplo dice: ven pues ahora, hagamos alianza yo y tú, y sean en testimonio entre mí y entre ti. Entonces aquí hay esta parte donde dos hombres, dos varones, uno es el suegro y el otro el yerno, y la consecuencia es que ellos al salir de ahí, Jacob y sus esposas junto con sus hijos, el otro se molesta, el suegro los persigue, y cuando se encuentran con ambos, pues él reconoce que no puede hacerle nada a Jacob, pero al final de cuentas es el yerno, es el esposo de sus hijas, y es por supuesto el padre de sus nietos. Entonces
él quiere hacer un pacto con Jacob, lo establecen y Labán empieza a plantear lo que es el pacto, en qué va a consistir el pacto que van a hacer ellos dos, de que no debe de haber violencia hacia sus hijas. Él está siendo un padre, pues sí, cuidadoso de las hijas, y dice, a mis hijas no me las vas a maltratar. Ese es un pacto, parte del pacto. Jacob, por su parte, él toma la iniciativa de formar un montón de piedras y dice que va a ser un punto limítrofe de las hostilidades. Dice, ni tú me vas a dañar, ni yo a ti, y vivimos en santa paz, ¿correcto? Y sigue Labán y dice, y también acordaron que él no debía de tomar otras mujeres, porque le dice, no tomes otras mujeres, y si las llegas a tomar, cuidado con tocar a mis hijas. Entonces las protege. También acordaron vivir en paz ambas partes. Entonces, para sellar este acuerdo, este pacto, ellos forman lo que llaman un majano, que según aquí es Hegar Saudutu en caldeo, que significa un montón de piedras, y por su parte Jacob le llama Galat, que en hebreo es un montón de testigos o de piedras. Entonces ellos forman un montón de piedras, así como lo vemos en la imagen, y ese es un acuerdo. Entonces en ese acuerdo se acordarán que ya quedaron en lo que comentamos anteriormente, y aquí vamos a ver una imagen simpática, porque acuérdense que Jacob empieza a entra en una comunión con su suegro cuando él va por sus hijas. Entonces él va por Rachel, que es la menor, y el papá, sobreprotector de las dos hijas, quiere que la grande no se quede, se la entrega al 2x1. Y entonces, en esta imagen que está chistosita, que sí sacamos del internet, dice Labán, te dije la menor, no la mayor. Y según aquí es el suegro, perdón Jacob, no te escuché bien. Entonces está medio simpática esta caricatura, solamente es para simpatizar el momento. Y dice en el 15:18 del Génesis, en el tercer ejemplo de un pacto, llevamos dos, acuérdense, cuando es el arco iris, cuando es el montón de piedras, y aquí dice, aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, que es el ejemplo número 3. Entonces aquí es un pacto, es el tercer ejemplo de pacto, y en este pacto, en todo pacto debe de haber dos partes mínimo. Aquí vemos que está Dios es una parte, y Abraham es la otra parte. Entonces aquí dice, en esta parte está Dios, quien dice darle a su descendencia extensa superficie de tierra. Entonces hace su pacto, la hace con Abraham, pero es interesante porque en todo el tiempo es el Eterno el que le está diciendo a Abraham lo que hay que hacer. Y es que realmente, pues, ¿qué puede uno pedirle al Eterno si uno no está bien ubicado? Y el Eterno es el que le dice, mira, vamos a hacer esto y el otro. Dice, y además, dice, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia, juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, está el Eterno consciente que con quien está haciendo el pacto es un hombre que va a cumplir. Entonces le promete todo esto, y esa promesa es la que va a pesar en todo tiempo para que Dios siga teniendo misericordia de su pueblo Israel. Bien, aquí consideramos en el 17:7 los detalles de este pacto del que estamos mencionando anteriormente, en donde el acuerdo entonces fue, de una parte está Dios, de la otra parte está Abraham. Y cosas de las que detalla ese pacto fue, una, cambiarle el nombre de Abraham. Acuérdense que Abraham sin H significa padre exaltado, pero ya de por sí era un buen nombre, pero Dios le quiere cambiar y le cambia el nombre por Abraham, y ese Abraham significa padre de multitudes. Entonces
tenía que ver mucho con lo que va a pasar posteriormente. Entonces otra, dice, le daré descendencia de reyes. Una más, multiplicar su simiente, tanto que le dice que nadie va a poder contar su simiente, como la arena del mar o como las estrellas del cielo. También le dice aquí que le va a dar toda la tierra de Canaán. ¿Qué más? Dice convertirlo en el padre de multitudes de gentes. Y una más, dice además yo seré tu Dios. Y por su parte, en la parte de Abraham, lo único que tiene que hacer para merecer todo esto es guardar sus preceptos él y su descendencia. Por consiguiente, vamos a ver esta parte bastante importante, que qué fue lo que le prometió entonces el Eterno a Abraham. Ahí vemos la tierra de Canaán, es una zona extensa, pero vamos a detallar que es más de lo que estamos viendo en esta imagen. Por ejemplo, aquí vemos una ruta que pintan para Canaán, y vean dónde está Egipto, dónde está la tierra del Sinaí, Canaán, pero dice que va a ser desde aquí lo vamos a detallar, aquí está la tierra que le está prometiendo, y dice muy importantemente, no se especifican paralelos de la región prometida. Cuando decimos paralelos, acuérdense que en el globo terráqueo son las líneas que son horizontales, como si fuera un cuaderno de raya. Exactamente, esos son los paralelos. Y dice más adelante, solo la longitud desde el río Nilo hasta el río Éufrates. La longitud son las líneas que se trazan de forma vertical de polo norte al polo sur. Entonces, considerando esto que especificamos de paralelos y longitudes, dice aquí, toda esta región fue prometida al patriarca Abraham, toda esta. En la parte de arriba, si se dan cuenta, dice ahí Éufrates. El Éufrates se está señalando ahí con un simbolito en rojo. Y de este a oeste está el río Éufrates al río Nilo. Aquí ya trazamos una línea. Ahí en ese simbolito está el río Éufrates. Entonces, es de ahí hasta aquí. Vean que nos estábamos viendo cortos con las otras imágenes, porque aquí estamos pintando que es una superficie mucho mayor. Entonces, de norte a sur, de hecho, no se especifica, pero sí de este a oeste, desde aquí hasta acá, toda esta tierra te daré. Entonces, pues tal vez toda esta tierra se especifique más a futuro, tal vez en el milenio, o lo que fuera, todo lo que sería Jerusalén, no sabemos, solamente estoy especulando, pero lo cierto es que aquí solamente marca de este a oeste, pero no hay límite de norte a sur, por lo cual pensamos que tal vez es todo lo que le prometió Dios a Abraham. Entonces, vamos a hacer un resumen de los acuerdos que estamos considerando para entenderlo mejor. Entonces, en el ejemplo 1 que pusimos hay dos partes. Una es donde está Dios acordando con Noé, y los acuerdos ya los consideramos, ya los leímos, y es sellado o firmado con el arco. Ahí está el arco iris. Entonces vamos a dividir esta etapa aquí, porque vamos a llegar al segundo ejemplo. El segundo ejemplo que trató, ¿se acuerdan? De entre Jacob y Labán. Entonces ahí está un acuerdo de hombres. El anterior fue de Dios con un hombre. Aquí es entre dos hombres, que es Jacob y su suegro Labán. Y aquí también es un acuerdo, y es sellado con un majano, que es un montón de piedras. Ahí está el montoncito de piedras, ¿correcto? Vamos a detallar el tercer ejemplo, vamos a irnos un poquito rápido, entonces para que quede más entendible esto. Y luego dice dos partes. Igual, está Dios y está, ¿se acuerdan quién? Exactamente Abraham. Y llegan a los acuerdos que ya detallamos. Y esto es sellado con ¿qué se acuerdan? Exactamente, con la circuncisión. Entonces aquí es importante porque debemos de considerar que el sello del pacto
es la circuncisión, no el hecho de decir que es el pacto. No, la circuncisión solamente es la forma de sellar ese acuerdo. ¿Por qué vamos a detallarlo esto? Entonces el Todopoderoso sabe que Abraham es un hombre confiable. Alguien que es confiable es en quien te puedes, que está seguro que va a cumplir. Y así lo establece este texto. En esta versión del lenguaje actualizado, dice: por eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré todo lo que le he prometido. Y esto lo sabía Abraham. Y si de por sí era un hombre muy confiable, cuando ve todo esto que Dios le acuerda con él, pues se entrega todavía mucho más a él. Entonces por eso la actitud de Abraham es esta que dice aquí: entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos sus siervos nacidos en su casa y a todos los comprados de su dinero y todo varón de entre los domésticos de su casa de Abraham. ¿Y qué hizo con ellos? Los circuncidó. Algunos decían: no, Señor, espérate, pero si el pacto es contigo, ¿a mí qué? No. ¿Y qué hace Abraham? Venga para acá y los circuncida. ¿Cómo de que no quiere? ¿Cómo de que no? Entonces Abraham, vean qué dedicación tiene, que incluso hasta en aquellos que podía uno pensar que no tenía derecho en ellos, también pasaron por el cuchillo, incluyendo él. Entonces dice en Romanos 4:8: bienaventurado el varón el cual no imputó pecado el Eterno. Y dice el versículo 9, desde aquí hay una parte muy interesante que nos incluye. Dice: pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión, porque decimos que Abraham fue contada la fe por justicia. Entonces esa fe que mostró Abraham en el momento que ya narramos hace ratito, vamos a ver aquí está la enseñanza para nosotros. Dice: ¿cómo pues le fue contada en la circuncisión o en la incircuncisión? Aquí hace una pregunta el apóstol Pablo: ¿dónde le fue contada su fe? ¿En la circuncisión o la incircuncisión? Pues dice aquí que no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, cuando lo está llamando y que él obedece y todo lo demás, cuando hace el pacto con Abraham, él es un incircunciso, porque ya después toma toda su casa y él se circuncidan. Entonces por eso dice aquí: Abraham halla gracia cuando es aún un incircunciso. Entonces es interesante porque nos está incluyendo a nosotros, por eso la carita de felicidad. Y la carita de felicidad nos viene porque es el patriarca Abraham quien va a jugar un papel muy fundamental en nuestra fe. Y lo vemos a través de tres textos que vemos aquí reflejados, donde el de Isaías junto con el de Romanos están hablando del mismo acontecimiento, que va a llegar un momento futuro donde Israel va a ser el punto de que brille, un punto de brillante para que todos los gentiles que sean salvos acudan ahí. Y el tercer texto que conocemos de Gálatas 3:29, donde nos dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa también venimos a ser los herederos. Y es por esa parte, por ese pacto que estamos mencionando, donde ese pacto inició en una etapa incircuncisa de Abraham. Entonces por eso nos está incluyendo. De hecho nos está incluyendo primero en todo caso en su origen a Abraham, y posteriormente viene la segunda etapa, ya cuando él está circuncidado. Pero vamos a plantear un cuarto ejemplo de pacto para entenderlo mejor. Y entonces en una parte está Dios, en la otra parte están nosotros estamos ahí, y hay un acuerdo. ¿No se acuerdan de cuándo fue? Y esto es sellado o firmado hay un acuerdo ahí. ¿En qué consistió? Vamos a mirarle. En Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con él a muerte. ¿Por qué? Por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en novedad de vida. Aquí va a ser muy importante porque fíjense el planteamiento de esta página que estamos poniendo aquí, y es el mismo aquí, pero estamos mencionando aquí que debemos de observar bien. El ejemplo 4, ¿creen que esté bien planteado? ¿Algo le falta? Es interesante esta pregunta porque muchos se quieren saltar esto tan importante. Es decir, vamos a considerar el ejemplo anterior y véanlo, obsérvenlo. Está Dios y el acuerdo con nosotros. ¿Así es esto? Vamos a ver. Entonces regresamos tantito, regresamos aquí, pero ahora con un planteamiento que tal vez se nos está pasando. Entonces, en pocas palabras, ya no ponemos nosotros, sino ahora ponemos, lo sustituimos por la ID, en la cual los acuerdos, sellado también, el texto de Romanos, pero ahí estamos poniendo un interrogante, porque esta hoja creemos que le falta algo. ¿Qué es lo que le falta? Vamos a ver la siguiente. En el siguiente vamos a ponerlo por etapas. Y en esta nueva hoja, si se dan cuenta, ya está apareciendo Abraham. Pues sí, porque el acuerdo no fue con nosotros directamente, sino ¿con quién fue? Con Abraham, exactamente. Entonces no puede haber una ID si no hay un Abraham, por supuesto, ¿sí? Ponemos lo demás, pero ¿qué creen? La pregunta es que nos está faltando algo que no nos podemos saltar. Si nos lo saltamos, todo este acuerdo no tiene sentido. Entonces dice aquí en Juan 8:58, díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Precisamente aquí, en este planteamiento que vemos, no estaba bien puesto lo que estábamos diciendo, porque por supuesto que no nos podemos saltar aquí para nada, Dice aquí, porque sin mí nada, pero nada, nada podéis hacer. En Juan 15:5. Entonces ahí lo interesante es que el más importante para este acuerdo con la IDI, y que después incluye a los gentiles, por supuesto que tiene que ser el Hijo de Dios. Después de ahí, ¿quién vendrá? Efectivamente Abraham, y después ya vendrá a existir lo que es la IDI. Entonces aquí vamos a ver que hay un pacto, y ese pacto es sellado ¿con qué? Ese pacto es sellado ¿con qué? Si en aquel entonces el pacto se selló con una circuncisión, en esta ocasión se va a sellar con el bautismo. Entonces es interesante esto, mirarlo así, con este enfoque, para no perdernos, y por eso le ponemos palomita. Y vamos a ver qué dice aquí acerca de lo que es la circuncisión. Dice aquí, es recortar o acortar, específicamente el prepucio. Circuncidar, por implicación, cercenar, figurativamente destruir, circuncidarse, cortar, destruir. Esto es lo que estamos viendo con esta definición. Y vamos a ver que también en griego, viene de este término que se llama peritemno, que se refiere a la circuncisión. De la circuncisión también espiritual, también se puede referir a ella. Pero en términos físicos, peritome es igual a circuncidado, y que en pocas palabras es un corte en redondo. Eso es lo que significa en pocas palabras. Pero entonces, esa circuncisión ¿fue valiosa? Sí, fue valiosa. ¿Para quién? Para Abraham. ¿Pero para quién más? Para su simiente. ¿Cuál simiente? Pues con los naturales de Abraham. Pero, insistimos, este pacto tiene dos momentos. Un momento donde es previo a que él sea circuncidado, cuando él es incircunciso, y un momento segundo, cuando él cumple con ese pacto y circuncida a todos. Entonces, vamos a ver a qué nos queremos referir o a dónde queremos llegar. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, vamos a ver el valor de la circuncisión, y en los siguientes versículos, de lo que es prácticamente del 1 al 5,
Vamos a ver aquí que el apóstol Pablo está mencionando en esta última parte del segundo versículo que en Cristo la circuncisión no aprovecha nada, no aprovecha nada. Entonces muy importante esto porque insistimos, por ahí hay un grupo que se llama mesiánico, donde yo no los entiendo para nada. ¿Por qué? Porque dicen que aceptan a Cristo, pero también se circuncidan. Entonces ahí es donde está la confusión tremenda. Y aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, donde en Cristo la circuncisión no vale nada. Tenemos otro versículo aquí donde dice que, hablando de si alguien se circuncida, dice: de la gracia habéis caído, porque la gracia viene de Jesús, acuérdense. Y luego vamos a finalizar con el último texto, pero lo cambiamos por otra versión para que quede más clarito. Y dice: en Cristo no importa, está repetido, perdón, ahí lo de importa, no importa si uno tiene la circuncisión o no, no importa, no vale la pena. Entonces es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Vamos a ejemplificar esto. Vamos a ejemplificar esto con esto, a ver si nos queda un poquito más clarito. Dice aquí: yo, Pablo, os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Y decimos, es sin duda el apóstol Pablo quien descifra el misterio de la incorporación de los gentiles. Acuérdense, él nos viene hablando en Efesios 6:5 de un misterio, y dice que los gentiles sean incorporados, ¿se acuerdan? Dice: el cual misterio no se dio a conocer en los otros tiempos a los hijos de los hombres, como ahora es revelado de sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Y ese misterio, acuérdense que dice que los gentiles sean incorporados y consortes en Cristo por el Evangelio. Entonces ese misterio, como lo decimos aquí, es algo que se mantiene oculto, se encuentra en un secreto, y dice aquí, es un secreto misterio mediante la idea de silencio impuesto por iniciaciones en ritos religiosos, misterios. Acuérdense de todos los textos que vamos a ir mencionando, y dice aquí, recordemos que, resaltando lo que es la parte del bautismo, y hablamos, por ejemplo, el actor principal de toda la obra que vemos y vivimos es sin duda Cristo. ¿En base a qué lo decimos? Miren lo que dice el Salmo 2:12, que dice que aquí que incluso llegará un momento donde los reyes se pondrán difíciles, y dice: no lo hagan porque mi hijo se va a enojar. Acuérdense que así lo dice, y dice: los va a destruir en su furor. Entonces sigue diciendo: por medio de Cristo es dado también el espíritu de gracia que ya mencionamos. Dice en Zacarías 12:10: espíritu de gracia y de oración. Entonces es algo que le cuesta trabajo a la gente comprender que es gracia. Entonces es cierto que es un favor inmerecido, pero es un favor que se gana también, ¿sí? Y también dice de oración. Acuérdense que los discípulos le dicen: enséñanos a orar, y es cuando preguntamos, en otro momento lo vamos a ver, este tema de la oración, donde por qué le piden al maestro orar si ellos ya eran grandes, y es un pueblo que siempre está en comunicación con Dios. Y también aquí dice: no puede haber mejor sacrificio que el de Cristo. Sin duda, antes ofrecían miles de animales que se mataban, y solamente era para tipificar el valor de Cristo. Vino Él y se acabó toda esa matanza de animales que se hacía en aquel entonces. Y el apóstol Pablo, quien haya escrito Hebreos, él dice que Cristo es mejor que todos esos sacrificios que se podían haber ofrecido. En Cristo somos circuncidados entonces por medio del bautismo. Es decir, aquí llegamos a una parte importante, porque en el pacto que establece Dios con Abraham, es con Abraham, es Abraham el que está intercediendo ahí prácticamente con su simiente, y en este caso que nos está amparando para poder incluirnos en ese pacto con Abraham, el maestro es Cristo, y lo hace por medio del bautismo. Y dice aquí:
En Cristo se reciben mejores promesas, véase Hebreos 11, prácticamente todo, pero dice ahí para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Entonces, lo que vamos a ver es que hay algunas cosas circunstanciales, porque así las vivimos en la experiencia, y dice aquí, en el caso número 1, vamos a hacer un planteamiento, y ese planteamiento ponemos aquí, dice si te circuncidas. Vamos a ver qué ocurrirá en este caso. Dice el versículo 5:4 de Gálatas, vacío estás de Cristo si te bautizas. Pero ¿qué ocurre en un momento determinado? Vamos a pensar en una condición o en una circunstancia. ¿Cuál es la condición de aquella persona de género masculino que nace en matrimonio judío y ya de grande alguien le habla y lo convence de que Cristo es el Hijo de Dios? Entonces, seguramente a los 8 días este hombre, cuando era chiquito, fue circuncidado por sus padres, eso sin duda. Entonces la pregunta es, una persona así, que ya es circuncidada, que entra a la iglesia, ¿se podrá bautizar? Ya está circuncidado, ¿se podrá bautizar? Contestamos, por supuesto que sí, sí puede, no pasa nada con él, es mejor todavía. Pero vamos a poner el caso 2. El caso 2 es muy interesante esto porque hay quien cae en esta situación y dice, pero ¿qué ocurriría con aquel que nace de un matrimonio gentil? Como tú, como yo, como muchos. Y dice aquí, pero ya estando un poco grandecito, acepta a Cristo. Y luego, ¿qué pasa? Dice como el eunuco de Candace, hay agua que impide que yo sea bautizado. Y sí, efectivamente se bautiza. Pero hay cosas que pasan y lo hemos visto. Pero, ponemos un pero, sigue la flecha para allá, hacemos todas esas curvas porque no va a caber en la diapositiva. Dice, pero más adelante, ¿qué creen? Decide circuncidarse. Y decidió circuncidarse porque no comprendió qué es el pacto para con el pueblo de Israel y no comprendió cómo de alguna manera nosotros nos podemos insertar en ese pacto, pero siendo incircuncisos, porque estamos aceptando al maestro. Y dice aquí, preguntamos, ¿traiciona al Hijo de Dios? Pues de acuerdo con lo que vimos en Gálatas, por supuesto que sí lo está traicionando. Cristo es el que le abrió la puerta y termina negándolo, rechazándolo. Entonces es un caso muy, muy lamentable. Entonces vamos a considerar aquí que el caso 2, al que nos estamos refiriendo, al que se menciona el apóstol Pablo en Gálatas 5 del 1 al 6, concretamente vamos a remarcar esto con esta respuesta de Gálatas 2, igual del mismo apóstol Pablo. Dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí? Ya lo vimos a través de los esquemas, de que no podemos ignorar al motivo de la creación de Dios, al actor principal, y si lo hacemos, pues prácticamente estamos desconociéndolo, y eso es muy lamentable. Entonces, por cuestiones de origen, no lo tenemos que hacer. Un judío natural sí lo puede hacer porque él se puede salvar sin reconocer a Cristo en esta vida, que más adelante cuando venga por segunda vez para ellos va a ser el Mesías que ellos esperan. Pero cuando alguien adrede, siendo gentil, es bautizado y se circuncida, definitivamente ahí hay confusión, y en esa confusión creemos que no está la buena solución de allegarse a Dios. Por lo tanto, únicamente decimos aquí, en este mismo texto, quisimos agregar unas interrogaciones y decimos, entonces, ¿por demás murió Cristo? Por supuesto que no. Imagínense todo lo que hizo el maestro por órdenes de su padre.
como toda su vida y obra que él hizo aquí y que no haya valido para aquel que ya lo había aceptado y después lo rechaza. Hay más información de esto que lo vamos a mencionar más adelante. Sí, es importante entonces para nosotros si puedes accionar esa campanita y más aún si nos haces tus comentarios y tus sugerencias, que ya hemos recibido algunas, y si nos propones un tema, con todo gusto lo tratamos. Gracias por seguir en este canal. Te agradeceremos también si nos ayudas con tu like y tu suscripción. Y esto es lo que queríamos darte a conocer en esta tarde.